Muy buenos días. En nombre de la Coordinación Central de Foro Internacional de Víctimas, quiero darle las gracias a todos los compatriotas que el día de hoy nos acompañan en directo desde Ginebra y a través de nuestra página web www.forointernacionaldevictimas.com a este acto de entrega oficial de la Relatoría Informe Ejecutivo del Foro Internacional de Víctimas en Ginebra, Suiza. Agradecer especialmente a la ACNUR, que es la entidad que el día de hoy nos ha abierto sus puertas y que seguramente va a hacer llegar a la mesa de negociación de La Habana los resultados de este informe de relatoría. Quiero contarles a ustedes muy brevemente que el foro tuvo en total la participación de 598 personas en las 17 ciudades alrededor del mundo en el cual se llevó a cabo, de las cuales logramos que 121 víctimas alrededor del mundo, víctimas del conflicto armado colombiano que se encuentran exiliadas, participaran en el evento entregándonos sus relatos y haciendo los aportes que nos han permitido llegar a esas conclusiones alrededor de 3 propuestas fundamentales en torno a la memoria, en torno al retorno y a la reparación integral en el caso de aquellas víctimas que no desean regresar a nuestro país, Colombia. En esa medida, contarles que el foro fue un ejercicio que permitió recoger reflexiones y sentimientos que a la fecha no habían sido visibles para nuestro país e incluso para el grupo de víctimas en el exilio en general. Se evidenció una gran desconfianza alrededor de los hechos traumáticos y del proceso de migración y del exilio y de igual manera identificamos que existen unas condiciones muy diferenciadas de lo que es el exilio de acuerdo al país en el cual se encuentran refugiadas las personas. Por otro lado, también en la totalidad de ciudades se hizo un reclamo enfático a la necesidad de un cese bilateral al fuego para que las intervenciones críticas frente al proceso de paz finalicen y avancen esas negociaciones en un escenario de verdadera voluntad de paz. Por otro lado, se hizo un reclamo oficial al gobierno colombiano, a la insurgencia, en especial a la FARC y sobre todo también a los grupos paramilitares, para que hagan un reconocimiento de su participación en el desarrollo del conflicto y ayuden al esclarecimiento de los hechos y a la conformación de esa memoria histórica del país, que también ha tenido como resultado el exilio. Destacamos también la importancia de la subcomisión de género en la mesa de negociación de La Habana y hacemos un llamado a que ésta destine un tratamiento especial a las mujeres migradas, refugiadas y exiliadas víctimas de la violencia sexual. Fue recurrente en las intervenciones ese sentimiento de abandono por parte del Estado, fundamentalmente por el desconocimiento de la realidad del exilio, un reclamo contundente a que el Estado colombiano reconozca que existe el exilio, que hay un impacto psicosocial y que ha habido un quiebre en la conformación de procesos sociales y políticos en Colombia debido a la muerte, al silenciamiento y al exilio de muchos líderes de nuestro país que no pudieron continuar con su labor, quebrando procesos sociales y políticos muy importantes. De igual manera, solicitamos que haya un reconocimiento público de este sector de la sociedad que nunca ha perdido la ciudadanía y que no tan fácilmente se ha reintegrado fuera del país y que de uno u otro modo ha salido de Colombia no por voluntad propia, sino debido a las consecuencias que el conflicto armado ha tenido en sus vidas. Es muy importante acabar con el mito de que todos los colombianos que salen del país y que los migrantes lo hacen en busca de un mejor futuro y se encuentran con las grandes oportunidades que, digamos, en nuestro saber popular se menciona. Hay una realidad inexistente y que el Foro Internacional de Víctimas solicita se haga pública al mundo, a Colombia y con el acompañamiento de la comunidad internacional que bien tiene conocimiento de esta situación y sobre todo en aquellos países que han sido receptores de las víctimas en el exilio. Para hablar de las propuestas, fundamentalmente queremos plantearles a la ONU, al gobierno nacional y a las personas en el exilio y a la migración como actores principales para discutir y elaborar conceptos como diáspora, víctima, retorno y llegar a generar políticas públicas que respondan a las necesidades particulares de esta población. Solicitamos también a la sociedad se haga partícipe del proceso de construcción de la memoria histórica y se haga partícipe de procesos pedagógicos que nos inviten a debatir en el respeto, en el conocimiento y en el ánimo propositivo de lo que queremos como sociedad. A continuación señalamos nuestras propuestas en particular. Primero,
la política pública del retorno digno como un mecanismo de reparación y participación en la construcción colectiva de la memoria. Hay una propuesta muy particular para la creación de un fondo de la memoria del exilio y de la migración, en el cual se acojan y se recojan la memoria de la diáspora migrada colombiana en función de su dignificación y de su justo reconocimiento. Este Fondo para la Memoria tendrá como objetivo tener digamos, crear una política pública diferenciada que reglamente las condiciones y aplicación de la reparación y facilite la participación de los colombianos en la construcción de la memoria. Debe tener un enfoque diferenciado que confirme la perspectiva de género, que reconozca los afrodescendientes, los campesinos, los indígenas, la infancia, los jóvenes y ancianos como sectores sociales que han sido altamente vulnerados en el proceso del conflicto armado colombiano. También rescatar que el retorno no es únicamente físico, que el retorno también implica retomar aquellos ejercicios de ciudadanía e integrarse a la vida social y política del país que en algún momento fue quebrada. Esta política pública debería estar liderada por un instituto denominado Casa del Retornado. Esa Casa del Retornado tendrá que tener programas que estén encaminados a acoger a las personas exiliadas y migradas forzosamente que retornen a Colombia, y por otro lado también a recopilar las historias de aquellas personas refugiadas y exiliadas y a rescatar los relatos de aquellas personas que han fallecido en el exterior, víctimas del exilio y que al día de hoy no podrán dar su testimonio. Con respecto a la memoria en particular, tenemos la propuesta de que se haga la conformación de la Comisión de Memoria Histórica del Exilio Colombiano con una asignación presupuestaria para la construcción de una memoria colectiva del exilio, que cuantifique las dimensiones de esta realidad, que promueva la construcción de un relato histórico con la verdad, dando cuenta de las causas, de los efectos y las responsabilidades correspondientes en su ocurrencia. Este ejercicio deberá recoger también la memoria de los procesos sociales y políticos de las personas que fueron expulsadas, víctimas en Colombia, develando el impacto sobre procesos organizativos de origen y actores que provocaron esta situación de vulneración. También sobre aquellas situaciones que han generado la revictimización de los exiliados en las sociedades en las que han llegado y que han sido acogidos. Es determinante que se vincule también el enfoque de género, el impacto diferenciado y el énfasis en las mujeres y en especial en la población LGBTI, que ha sido hasta este momento, digamos, escaso. Por otro lado, también invitamos a que esta comisión tenga el asiento de al menos una persona que haya padecido el exilio y que sea reconocida como un defensor de los derechos humanos, y que cualquier proceso que se adelante desde esta comisión tenga un acompañamiento de la comunidad internacional como garante de las acciones adelantadas por parte del Estado. Otra propuesta que tenemos con respecto a la integración local en los países de acogida es una propuesta que apunta a la creación de una unidad especializada de víctimas. Esta unidad, proponemos, debe estar adscrita a la Unidad de Víctimas y el Centro Nacional de Memoria Histórica. Existen diversos aspectos encaminados a la reparación integral de las víctimas en el exterior, entre ellos contribuir a la resolución de la situación financiera de las familias, de los créditos de las hipotecas y otras obligaciones contraídas, al diseño y aplicación de políticas públicas de la compensación. Recordar que el mecanismo de reparación de la compensación está cobijado en los derechos que la ley 1448 reconoce en el caso del retorno o no a Colombia. También recordar que es necesario disponer de una reglamentación que favorezca el reconocimiento de los títulos universitarios de las personas en el exilio. Proponemos una iniciativa legislativa a través de la cual se establezcan convenios institucionales e internacionales que conlleven al facilitamiento de este reconocimiento. Por otro lado, también, como una medida de reparación, proponemos diseñar un programa de atención y gestión para la pensión de migrantes. Eh, Existe también otro suceso y es el tema de los costos y las tarifas consulares. Se pueden llevar a la gratuidad o a niveles excepcionales de conveniencia, como lo recomienda la Convención de Ginebra. Es un reclamo enfático de las víctimas en el exilio. También es otro reclamo que los refugiados dispongan de espacios para aportar a la construcción de la memoria y mediante una ley establecer una política integral de migración que establezca procedimientos para garantizar plenamente el ejercicio de los derechos políticos, económicos y sociales de los colombianos en el exilio.
También que nos facilite lo que es los temas relacionados con los permisos de trabajo, la residencia y la seguridad social, el cobro en las sociedades de acogida de la pensión de las personas, la renta de invalidez, subsidios familiares, seguros de desempleo, deben ser abordados por el Estado colombiano. Asimismo, sobre estas demandas existe un llamado a la corresponsabilidad de los estados y las instituciones multilaterales que han firmado acuerdos con el Estado colombiano y que de una u otra medida han conllevado un empeoramiento de la situación de la población. Por otro lado, tenemos propuestas puntuales frente al marco jurídico nacional e internacional actual. Estas propuestas apuntan a hacer una revisión a profundidad de la Ley 1448 de 2011, ajustarla al derecho internacional, a la Convención de Ginebra, a la Resolución 6047 de la Asamblea General de la ONU, sin detrimento de los derechos de las personas que requieren protección internacional y de la aplicación al derecho del asilo y del refugio. También hacemos una invitación a que se amplíe el marco jurídico, que se reconozca la causa del exilio y el desplazamiento transfronterizo, aunque la ley de víctimas incluye a las víctimas en el exterior, en lo que respecta a los refugiados no adopta disposiciones coherentes con su condición ni con sus necesidades. Invitamos también en el marco jurídico que se aborde la posibilidad de una ciudadanía transnacional. Hay dos leyes, para la migración y otra para el retorno, pero los programas siguen siendo hasta este momento elitistas, según la denominación de las propias víctimas. Invitamos también a que en Colombia se reglamente el derecho al olvido, no solo para las personas perseguidas, sino también para las personas reinsertadas. No hay razón para continuar llevando esta mochila, esta carga, como lo dicen las propias víctimas, en el futuro. Diferentes países del mundo avanzan en la protección de ese derecho universal. Existen unas posiciones individuales muy puntuales a las cuales vamos a hacer un breve resumen de lo que las víctimas han planteado. Por un lado, muchas víctimas invitan a que se adelante un debate nacional sobre la eliminación del servicio militar y la defensa de la objeción de conciencia. Existen unos derechos inalienables y una generación que no desea ser parte de la guerra y del conflicto. Invitamos a que esa discusión se dé en el marco del Congreso de la República. También hacemos un llamado al rol de la justicia y al ejercicio de los juicios y condenas para los perpetradores de crímenes, que van a ser considerados indispensables para la reparación de las víctimas, incluso para llegar a un proceso de reconciliación y perdón. Ese reclamo para la justicia es reiterativo. También el reclamo para la reparación de las personas de tercera edad. Sabemos que los derechos de las personas de tercera edad son diferentes. Las condiciones para retornar a Colombia son escasamente alcanzan a las necesidades básicas satisfechas que podrían tener esta persona. Buscamos unas condiciones dignas para la vivienda, para los servicios sociales básicos que estas personas puedan tener en el caso de deseen retornar y vivir sus últimos días en el país. Por último, existe un llamado puntual a prestar atención a la perspectiva psicosocial del impacto de lo que genera el conflicto armado en las víctimas en el exilio. Plantear una reparación integral implica un proceso de acompañamiento que permita contribuir al disfrute de una salud mental expresa, una salud mental que le permita a las víctimas decidir en la plena facultad de sus derechos el deseo de retornar o no a Colombia. Ese abordaje psicosocial contribuirá también a que las personas tengan unos recursos personales, familiares, colectivos y comunitarios para conformar esa nueva sociedad que todos queremos. Finalizando, le queremos otorgar una máxima relevancia y un seguimiento a las políticas públicas de educación que sean capaces de cambiar la conciencia colectiva del país sobre las diferentes dimensiones del conflicto social y armado y que permitan dejar una memoria clara, una seña en la historia de Colombia de lo que ha sucedido, de la existencia del exilio y las condiciones para que esto no vuelva a suceder. Por último, deseamos que se ofrezca un espacio en la televisión pública nacional en el que a través de algún programa o algún tipo de iniciativa se puedan transmitir las historias del exilio. Esto fue percibido como una forma de reparación social por las víctimas. Agradezco habernos escuchado. Ustedes tendrán acceso a este informe ejecutivo en nuestra página web y más adelante esperamos que el foro se siga constituyendo en una iniciativa que nos permita llegar a ese proceso de construcción de una nueva nación. Queda mucho camino por recorrer. Agradecemos a la ACNUR, agradecemos al Centro de Memoria Histórica en cabeza de Gonzalo Sánchez,
quien, como ya lo sabemos y en su saludo, nos ha facilitado y nos ha abierto las puertas para continuar con este proceso de dignificación, de reconocimiento y participación de las víctimas en la construcción de un nuevo país. Muchas gracias. Muy buenos días.